Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, de muchas ganas de chismorrear un poquito sobre el mundo del espectáculo turco, ¿verdad? Porque hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema jugosísimo que seguro los va a dejar con la boca abierta. Rense un cafecito superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a hablar de amor, de rumores, de exparejas que no se olvidan. Lo adivinaron. Hoy vamos a desmenuzar un poco la vida sentimental de nuestro queridísimo Kerem Bürsin, y específicamente, la posibilidad de que Aune tenga en su corazoncito a una de sus exparejas, la guapusima Hande Melisa Dungel. ¡Ay, el amor! Es un tema que siempre nos apasiona, ¿verdad? Y cuando se trata de celebridades el interu copyright ese se multiplica por 1000. Ya sabemos que Kerem Bürsin ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su carrera, algunas más públicas que otras, pero siempre generando un torbellino de rumores y especulaciones. Desde su romance con Serine y Sarikaya, que fue todo un fenu superíndice 3 meno medio tico, hasta su relación superíndice 3 en ese reciente con Hande Rafael. Que deju superíndice 3 a todos sus fans devastados cuando llegu superíndice 3 a su fin. Pero hoy, no vamos a hablar ni de Serine ni de Hande Rafael. Hoy nos vamos a centrar en Hande Melisa Dungel, una actriz talentosísima y bellísima que también copyright ocupu superíndice 3 un lugar en el corazu superíndice 3 de Kerem Bürsin. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, me gustaría recordarles que si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra gran familia. No se arrepentirán. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿realmente Kerem Bürsin aún piensa en Hande Melisa Dungel? ¿Hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿O es solo un rumor sin fundamento? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las pistas, los indicios y las declaraciones que han surgido en los últimos tiempos. Rense porque esto se va a poner interesante. Primero vamos a hacer un breve repaso de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Melisa Dungel. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, los rumores sobre su noviazgo comenzaron a circular hace algunos aún más menos os. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos lidos y cariu más menos osos. Los fans, por supuesto, enloquecieron ante la posibilidad de que estuvieran juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la supuesta pareja. Sin embargo, tanto Kerem como Hande siempre mantuvieron un perfil bajo al respecto, evitando confirmar o negar los rumores. A pesar de la falta de confirmación superíndice 3N oficial, muchos creían que su relación superíndice 3N era un hecho. La química entre ellos era evidente y las miradas que se dedicaban eran innegablemente reveladoras. Además, varios medios de comunicación superíndice 3N turcos informaron sobre su romance, citando fuentes cercanas a la pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la falta de confirmación superíndice 3N oficial dejaba la puerta abierta a la especulación superíndice 3N y la incertidumbre. Y como todo romance al menos públicamente conocido, llegó superíndice 3 a su fin. Los rumores sobre su separación superíndice 3N comenzaron a circular con la misma rapidez con la que han surgido los rumores sobre su noviazgo. Se decua que la distancia, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables han terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Una vez más, ni Kerem ni Hande hicieron declaraciones al respecto, dejando a los fans con la miel en los labios y con la duda de QU copyright ha sucedido realmente. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. A pesar de su supuesta separación superíndice 3N, Kerem Bürsin y Hande Melisa Dungel han seguido manteniendo contacto. Se les ha visto juntos en eventos públicos, han intercambiado comentarios en redes sociales y, según algunos rumores, han seguido view copyright dándose en privado. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente su relación superíndice 3N termina superíndice 3 por completo o si aún existe algo entre ellos. Y aquí es donde entran en juego las bombas y las revelaciones que mencionamos al principio del vídeo.
En los últimos meses, han surgido varios rumores que sugieren que Kerem Bürsin aún piensa en Hande Melissa Düngel. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos afirmando que Kerem ha estado buscando a Hande, enviándole mensajes y mostrándole interu copyright S. Incluso se ha dicho que Kerem ha estado intentando reconquistar a Hande, pero que ella se ha mostrado reacia a darle una segunda oportunidad. Por supuesto, todos estos rumores deben tomarse con pinzas. Ya sabemos CU superíndice 3 cómo funciona el mundo del espectáculo. A veces las informaciones se exageran, se malinterpretan. No simplemente se inventan para generar controversia y aumentar las visitas. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían sugerir que hay algo de verdad en estos rumores. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem Bürsin ha estado dando me gusta a varias publicaciones de Hande Melissa Düngel en Instagram. Si bien esto podría ser simplemente un gesto de amistad, algunos creen que podría ser una forma de mostrar su interu copyright S y de llamar su atención superíndice 3N. Además de ese, se ha dicho que Kerem ha estado preguntando por Hande a amigos en común, lo que podría indicar que aún se preocupa por ella. Otro indicio que ha alimentado los rumores es el hecho de que Kerem Bürsin y Hande Melissa Düngel han seguido trabajando juntos en algunos proyectos. Si bien esto podría ser simplemente una coincidencia, algunos creen que podría ser una estrategia para pasar tiempo juntos y para reavivar la llama de su amor. Pero, ¿qué copyright piensa Hande Melissa Düngel de todo esto? Según los rumores, Hande se siente halagada por el interu copyright S de Kerem, pero no es segura de querer darle una segunda oportunidad. Se dice que Hande ha aprendido de sus errores del pasado, y que no quiere volver a cometerlos. Además de ese, Hande está centrada en su carrera y no quiere que una relación superíndice 3N sentimental la distraiga de sus objetivos profesionales. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Kerem Bürsin y Hande Melissa Düngel saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. Sin embargo, los indicios y las pistas que han surgido en los últimos meses sugieren que la posibilidad de que Kerem aún piense en Hande Melissa Düngel no es tan descabellada como podría parecer. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo la personalidad de Kerem Bürsin. Como sabemos, Kerem es un hombre muy carismático, inteligente y apasionado. Es un actor talentosísimo, un empresario exitoso y un activista comprometido. Además de ese, es un hombre muy sensible y romántico. No es difícil imaginar que Kerem pueda seguir sintiendo algo por una persona que fue importante en su vida. Por otro lado, Hande Melissa Düngel es una mujer fuerte, independiente y talentosa. Es una actriz muy versátil, una empresaria exitosa y una influencer con millones de seguidores. Además de ese, es una mujer muy inteligente y decidida. No es difícil imaginar que Hande quiera tomarse su tiempo para reflexionar sobre lo que quiere en su vida y que no quiera apresurarse a tomar una decisión superíndice 3N. En resumen, tenemos a dos personas muy exitosas, talentosas y atractivas que tuvieron una relación superíndice 3N en el pasado y que, según los rumores, aún mantienen contacto. ¿Es posible que Kerem Bürsin aún piense en Hande Melissa Düngel? Es posible. ¿Es posible que Hande Melissa Düngel es tu copyright considerando darle una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? También copyright N es posible. ¿Es posible que todo esto sea simplemente un rumor sin fundamento? Por supuesto que también copyright N es posible. La verdad es que el futuro de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Melissa Düngel es incierto. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán en caminos separados. Lo que es seguro es que su historia seguirá generando interu copyright S y especulación superíndice 3N entre sus fans y entre los medios de comunicación superíndice 3N. Y ahora me gustaría compartir con ustedes mi opinión superíndice 3N personal sobre este tema. Creo que Kerem Bürsin y Hande Melissa Düngel son dos personas maravillosas que merecen ser felices. Si realmente aún sienten algo el uno por el otro, creo que deberán darse una segunda oportunidad. Sin embargo, también copyright N creo que deberán tomarse su tiempo para reflexionar sobre lo que quieren en su vida y que no deberán apresurarse a tomar una decisión superíndice 3N. En definitiva, creo que lo más importante es que Kerem Bürsin y Hande Melissa Düngel sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica volver a estar juntos, entonces les deseo lo mejor y espero que su relación superíndice 3N sea duradera y pro superíndice 3 espera.
Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando sobre este tema tan interesante. En resumen, hemos analizado los rumores que sugieren que Kerem Bürsin piensa en Anne de Melissa Dungel. Hemos revisado su historia, hemos examinado los indicios y las pistas que han surgido en los últimos meses y hemos compartido nuestras opiniones personales sobre el tema. Hemos concluido que la posibilidad de que Kerem sienta algo por Ande no es tan descabellada como podrá parecer, pero que solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin piensa en Anne de Melissa Dungel? ¿Creen que deberán dar una segunda oportunidad? ¿O creen que deberán seguir caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la superíndice 3ª. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque después copyright de esta introducción superíndice 3n que espero los haya dejado con la adrenalina a tope, vamos a profundizar a UNMU, en este culebro superíndice 3n digno de las mejores telenovelas turcas. Vamos a ir ese ayu de los rumores, de los likes en Instagram y de las fuentes anu superíndice 3 ni más. Vamos a analizar el contexto, la trayectoria de ambos actores, sus declaraciones pasadas y por supuesto, el impacto que una posible reconciliación superíndice 3n tendrá en la industria del espectáculo. Primero vamos a hablar de Anne de Melissa Dungel. ¡Ay, mi Ande! Una mujer que irradia belleza y talento por donde quiera que vaya. No solo es una actriz excepcional, capaz de interpretar desde la villana despiadada hasta la heroína dulce, sino que también copyright es una empresaria hecha y derecha. Con su propia lunea de ropa, su marca de Cosmo Copyright Ticos y su presencia arrolladora en redes sociales, Ande ha demostrado ser mucho que una cara bonita. Es una mujer ambiciosa, trabajadora y con una visión superíndice 3n clara de lo que quiere lograr en la vida. Y hablando de vida, la vida amorosa de Ande también copyright ha sido objeto de interu copyright medio tico. Antes de Kerem, se le relaciona un superíndice 3 con varios actores y empresarios, pero ninguna relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a consolidarse de manera oficial. Ande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, protegiendo su intimidad de los focos y las maras. Es por eso que su supuesta relación superíndice 3n con Kerem generó superíndice 3 tanta expectación superíndice 3n, porque era una de las pocas veces que se le veo genuinamente feliz y enamorada. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem. Un galu, turco con acento americano que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su sonrisa encantadora, su mirada penetrante y su talento innegable, Kerem se ha convertido en uno de los actores cotizados de la industria. Pero Kerem no es solo un hombre guapo, también copyright es un intelectual, un activista social y un defensor de los derechos humanos. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes, para apoyar causas nobles y para inspirar a sus fans a ser mejores personas. La vida amorosa de Kerem ha sido un poco pública que la de Ande. Su relación superíndice 3n con Serine y Sarikaya fue un verdadero fenú superíndice 3 medio tico, con portadas de revistas, entrevistas exclusivas y un seguimiento exhaustivo por parte de los paparazzi. Sin embargo, la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 de manera abrupta, dejando a los fans con el corazón superíndice 3n roto. Luego vino su romance con Ande Eru Parrafoel, que también copyright generó superíndice 3 mucha ilusión superíndice 3n entre sus seguidores, pero que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin después copyright de un tiempo.
Entonces, QU Copyright pa su superíndice 3 con Kerem y Ande Melissa Dungel. ¿Por QU Copyright nunca confirmaron su relación superíndice 3N? ¿Por QU Copyright se separaron? Para responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos a los inicios de su romance. Se conocieron en un evento Venu Copyright Fico y según cuentan algunos testigos, fue amor a primera vista. La química entre ellos era innegable, y pronto comenzaron a verse con frecuencia. Salidas románticas, cenas a la luz de las velas, escapadas a lugares ex su superíndice 3 ticos, todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados. Sin embargo, había un obstáculo importante, la diferencia de edad. Kerem es varios o más menos os mayor que Ande, lo que generó superíndice 3 cierta controversia entre sus fans y entre algunos medios de comunicación superíndice 3N. Algunos criticaban la diferencia de edad, argumentando que no era una relación superíndice 3N adecuada. Otros, en cambio, defendían su amor, afirmando que la edad no debería ser un impedimento para la felicidad. Además la agenda apretada de ambos actores también Copyright N fue un factor determinante en su separación superíndice 3N. Kerem estaba inmerso en varios proyectos cinematográficos, mientras que Ande estaba centrada en su carrera como actriz y empresaria. La falta de tiempo para dedicarle a la relación superíndice 3N, las constantes ausencias y la distancia física terminaron por desgastar su amor. Pero, ¿por QU Copyright siguen manteniendo contacto? Por QU Copyright se les ha visto juntos en varias ocasiones después Copyright, ese de su separación superíndice 3N. A QU es donde la historia se vuelve a poner interesante. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Ande nunca dejaron de ser amigos. A pesar de que su relación superíndice 3N amorosa llegó superíndice 3 a su fin, siguieron manteniendo una estrecha amistad, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Y AQU. Es donde entran en juego los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Kerem y Ande estu Copyright N intentando darse una segunda oportunidad. Se les ha visto juntos en varios eventos públicos, han intercambiado comentarios cariu más menos osos en redes sociales y, según algunos testigos, han estado view Copyright 2 en secreto. ¿QU Copyright hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones al respecto, y sus representantes se han limitado a decir que son buenos amigos. Sin embargo, algunos indicios podrán sugerir que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem ha estado dando me gusta a varias publicaciones de Ande en Instagram, incluso a fotos antiguas en las que aparecen juntos. Además de ese, se ha dicho que Kerem ha estado enviando flores y regalos a Ande, y que la ha estado llamando con frecuencia. Otro indicio que ha alimentado los rumores es el hecho de que Kerem y Ande han estado trabajando juntos en algunos proyectos. Si bien esto podría ser simplemente una coincidencia, algunos creen que podría ser una estrategia para pasar tiempo juntos y para reavivar la llama de su amor. Por supuesto, todos estos rumores deben tomarse con pinzas. Ya sabemos CU superíndice 3 cómo funciona el mundo del espectáculo. A veces, las informaciones se exageran, se malinterpretan o simplemente se inventan para generar controversia y aumentar las visitas. Sin embargo, hay algunos indicios que podrán sugerir que hay algo de verdad en estos rumores. Pero, ¿QU Copyright implicará una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? ¿CU superíndice 3 mo afectará a sus carreras y a sus vidas personales? En primer lugar, una reconciliación superíndice 3N generará una gran expectación superíndice 3N mediática. Los fans de ambos actores enloquecerán ante la noticia, y los medios de comunicación superíndice 3N no pararán de hablar del tema. Además de ese, una reconciliación superíndice 3N podrá impulsar a UNMUS sus carreras. Si decidieran trabajar juntos en algún proyecto, la audiencia se multiplicará por 1000, y el proyecto se convertirá en un gran éxito. Sin embargo, una reconciliación superíndice 3N también Copyright N implicará ciertos riesgos. Si la relación superíndice 3N no funcionara, la separación superíndice 3N será aún más dolorosa y mediática que la anterior. Además de ese, tendrán que lidiar con las críticas y los juicios de valor de la gente. En definitiva, la decisión superíndice 3N de volver a estar juntos o de seguir caminos separados es solo suya.
Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que quieren para su futuro. Lo que su es seguro es que su historia seguirá generando interu copyright, S y especulación superíndice 3N entre sus fans y entre los medios de comunicación superíndice 3N. Porque al fin y al cabo el amor es un tema que siempre nos apasiona, y cuando se trata de celebridades, el interu copyright S se multiplica por 1000. Y ahora antes de despedirme me gustaría lanzar una pregunta al aire. ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor podrá superar los obstáculos y durar para siempre? Du copyright gemme sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Asu me ayudar a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la superíndice 3ª. Y como siempre no dejen de show más menos ar con el amor. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Y para cerrar con broche de oro este análisis exhaustivo porque seamos honestos nos encanta el chisme, vamos a sumergirnos a UNMUS en el terreno de la especulación superíndice 3N, pero con fundamentos, claro es tú. Vamos a hablar del lenguaje corporal, de las entrevistas sutiles y de esas casualidades que, como dirían nuestras abuelas, no existen. Empecemos por el lenguaje corporal. ¿Han notado CU superíndice 3 se miran Kerem y Ande cuando N juntos en un evento público? Es pura cómica. A pesar de que intentan mantener la compostura y evitar las muestras de afecto en público, sus ojos los delatan. Esas miradas CU lidas, esos gestos sutiles de complicidad, todo indica que aún existe una conexión superíndice 3 en especial entre ellos. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado fotografías y vídeos de Kerem y Ande juntos, y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que su lenguaje corporal es congruente con el de dos personas que N enamoradas. Por ejemplo, se han fijado en la forma en que se inclinan el uno hacia el otro cuando hablan, en la frecuencia con la que se tocan las manos o los brazos, y en la sincronía de sus movimientos. Ahora hablemos de las entrevistas sutiles. ¿Han escuchado las últimas entrevistas que han concedido Kerem y Ande? Si prestan atención superíndice 3N, notarán que ambos han hecho referencia a su relación superíndice 3N pasada de manera velada, pero significativa. Por ejemplo, Kerem ha dicho que valora mucho las relaciones que ha tenido en su vida, y que siempre estará agradecido por las experiencias que ha compartido con sus exparejas. Ande por su parte ha afirmado que cree en las segundas oportunidades, y que nunca se arrepiente de nada de lo que ha hecho en el pasado. Estas declaraciones, aunque ambiguas, podrán interpretarse como una seu más menos al de que ambos N abiertos a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Además, algunos periodistas han intentado sonsacarles información superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N, pero ellos han evitado responder directamente a las preguntas, dejando la puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Y por último vamos a hablar de esas casualidades que, como dije antes, no existen. ¿No les parece sospechoso que Kerem y Ande se hayan encontrado varias veces en los mismos lugares, al mismo tiempo? Por ejemplo, se les ha visto juntos en el mismo restaurante, en el mismo gimnasio y en el mismo festival de cine. Claro, podrá tratarse de simples coincidencias, pero algunos creen que estas casualidades son en realidad encuentros planeados, una forma de pasar tiempo juntos sin llamar demasiado la atención superíndice 3N. Además, se ha dicho que ambos han estado utilizando las mismas estrategias de marketing en sus redes sociales, lo que podrá indicar que N trabajando juntos en algún proyecto secreto. En definitiva, hay muchos indicios que sugieren que Kerem Bürsin aún piensa en Ande Melissa Dungel y que ambos N considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Sin embargo, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucediendo entre ellos. Lo que es seguro es que su historia seguirá generando interu copyright S y especulación superíndice 3N entre sus fans y entre los medios de comunicación superíndice 3N. Porque al fin y al cabo el amor es un tema que siempre nos apasiona, y cuando se trata de celebridades, el interu copyright S se multiplica por 1000.
Y ahora, para cerrar este vídeo con una reflexión superíndice 3n final, me gustaría recordarles que el amor es un sentimiento complejo y misterioso, que a veces nos sorprende de las maneras muy inesperadas. No siempre podemos controlar de qué copyright n nos enamoramos o no nos desenamoramos. Pero lo que sí podemos controlar es CU superíndice 3 mo manejamos nuestras relaciones y CU superíndice 3 mo tratamos a las personas que amamos. Asu que ya sea que querem y ande decidan volver a estar juntos o seguir caminos separados, les deseo lo mejor y espero que encuentren la felicidad que tanto merecen. Y a ustedes, mis queridos amigos, les invito a seguir más menos ando con el amor, a creer en las segundas oportunidades y a nunca renunciar a la esperanza de encontrar a su alma gemela. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, si les gustó Superíndice 3, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y que viva el amor.